Ok, ya estamos grabando. Entonces, en la última clase, vamos a ver. Buenos días, ahí, Steven. Pues, ya me llegó ahí el enlace para llenar la encuesta, si me vacuné o no. Pues, en mi caso, sí, ya tomé las dos dosis hace varios meses. Lo único que fue Sinovac, ¿no? Realmente, cuando ya sean comercializables esas de Pfizer o Moderna, realmente estaría, incluso si fuera necesario, pagando ahí una dosis extra, porque pues la de Sinovac no es tan buena que se diga. Entonces, ahí esperando a que salgan eso ya, imagino que ya de forma comercial se va a poder. Pues, bueno, entonces, estábamos viendo en la última clase el tema de campos dependientes y habíamos visto el documento PDF que les había enseñado. Abrimos SageMath, espero que hayan podido ahí aplicar los códigos en el PDF que tengo ahí. Ya hice el cambio con respecto a uno de los cambios de sintaxis que ha habido en SageMath. Entonces, lo que comentamos con lo de los campos dependientes es que a cada punto, eh, A como B del plano cartesiano XY, nosotros trazábamos una, eh, una pequeña recta pendiente, cuya pendiente es igual a la derivada de la función en ese punto. Entonces, en AB, nosotros estaríamos haciendo un pequeño trazo recto con la pendiente igual a f de a, b, donde f de x, y es igual a y'. Una vez nosotros llenamos pues el plano que nosotros queramos, por ejemplo, de menos 4, 4 y menos de 4, 4, con el campo de pendientes nosotros ya podemos hallar las curvas solución. Por ejemplo, la que pasa aquí a través de 0, menos 3. Aquí nosotros tenemos una, una recta, ¿no? Entonces, si lo podemos ver también, a ver, abramos este. Entonces, una de las preguntas era hacer el campo de pendientes con ese. Bueno, realmente tendría que abrirlo con el otro para poder hacer manchas. Bien, entonces aquí en este, vaya, aquí lo que dice el ejercicio es escribir un script. Un script es básicamente una pequeña porción de código computacional que genera el campo de pendientes para la ecuación diferencial dada y a mano graficar las curvas de solución que pasan a través de los puntos indicados en cada una de las figuras. El código SageMath en cada uno de estos casos es muy parecido a lo que tenemos acá, simplemente plot slot field, ¿verdad? Y si queremos añadir la solución con condiciones iniciales, por ejemplo, en este, pues se grafica el punto, por ejemplo, 0, menos 1, y ahí pasa una curva. Entonces, en este caso, pues vamos a ver, es acá. Aquí tendríamos que poner esas condiciones iniciales, ¿verdad? 0, menos 1. Y graficar los puntos. ¿Cómo graficamos los puntos? Bueno, aquí puntos menos 3,3, por ejemplo, menos 1, menos 2, menos 2,3. Y podemos seleccionar el color. De la misma forma, aquí también seleccionamos el color. Y como se los indiqué arriba, ahí también
el código para cada una de las curvas. Y ahora pues la cuestión es dibujar a mano las otras, ¿no? Entonces, vamos a ver. Me parece que, vaya, aquí a ver, veamos qué tan fácil es. Entonces, siempre tratando de seguir ahí el campo de pendientes, ¿verdad? Entonces, ahí por ese punto. Entonces, si nosotros dibujamos otro por este punto, también por ahí iría. Entonces, aquí tendríamos otro más, ¿no? Vamos a ver, no necesariamente está pasando por ese otro punto, sino que este iría un poco más pegado, quizás, un poco más pegado, y ese sería otro. Entonces, eso es lo que hay que ir haciendo en este. O sea, aquí realmente por la tablet no es, me sale mejor cuando está impreso, eh, pero por ahí va la idea, ¿verdad? Entonces, algo así. Por aquí podríamos tener una curva que tiene esta, este comportamiento, ir poco a poco eh, dibujando cada una, ¿verdad? Lo mismo aquí, entonces cómo irían estas curvas, pues, y eso nos da una idea de cómo van las curvas solución. Ahí con lo de los códigos ya se los había comentado, ¿no? También está lo de las isoclinas. Aquí este concepto es bastante importante, de tal forma que lo vamos a copiar. Vamos a ver. Una isoclina es una curva a través de puntos en los cuales el- la pendiente siempre será la misma, sin importar las condiciones iniciales. En una ecuación de la forma y' igual a f de x, y, las isoclinas son las líneas en el plano x, y obtenidos al igualar f de x, y a una constante. Esto da una serie de líneas para diferentes constantes a lo largo del cual las curvas solución tienen el mismo gradiente. Gradiente, ¿verdad? El vector tangente a la curva. Al calcular ese gradiente para cada isoclina, el campo de pendientes puede ser visualizado, haciendo relativamente fácil graficar eh, soluciones aproximadas de las curvas. Sí, quizás creo que todo esto está, eh, el tema propiamente de isoclinas se ha puesto más tarde en el libro, pero aquí es un buen lugar para poderlo poner. Bien, entonces nosotros tendríamos que hallar eh, regiones donde y' es constante. Por ejemplo, sobre la recta x igual a y, nosotros tendríamos que la derivada es igual a cero. Para las ecuaciones diferenciales, dibuja las isoclinas correspondientes a la ecuación diferencial y' igual a x menos y. Por lo tanto, x menos y igual a k. Específicamente, dibuja las que corresponden a k igual a menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, y dibuja algunas soluciones, algunas curvas solución. Bueno, entonces quizá agarramos
alguna, aquí en, este podría ser el eje Y, por aquí podríamos tener el eje X. Ok, entonces me gustaría un color un poquito más, a ver, este, por ejemplo, no, este no, un poquito más pequeño. Y aquí tenemos una isoclina. Este es X igual a Y. Y ahora vamos a dibujar lo que es el parte de algunos, algunas pendientes, ¿verdad? X, este es X igual a Y, pero en X igual a Y, Y' es igual a cero. Entonces, hacemos un pequeño trazo con pendiente igual a cero. Pequeño trazo con pendiente igual a cero. No recuerdo por qué dejé esto tan extenso. Quizás ya vamos a ver, ¿no? Entonces, ok, entonces, vaya. ¿Qué tal si nosotros vemos, por ejemplo, y igual a x más uno? Entonces pasaría por aquí arriba. Y si nosotros vemos y igual a x menos uno, pasaría por acá. Vaya, entonces eso sería y, y igual a x más uno. Pero si y es igual a x más uno, entonces x menos y es igual a menos uno. La pendiente iría de esta forma. Y en el otro caso, donde y es igual a x menos uno, tendríamos que la isoclina, bueno, x menos y sería igual a uno. Y' sería igual a uno. Por aquí nosotros tendríamos la pendiente. Ok, entonces, y a medida nosotros aumentamos, tendríamos una pendiente igual a 2, es decir, más inclinada. Y aquí pues menos 2, pues también la inclinación aumenta con pendiente negativa, ¿no? Estaría, es decir, que las curvas van a tender a converger a y igual a x menos uno. Noten ahí, si yo pongo, vamos a ver, voy a utilizar este, no, mejor vamos a utilizar este. Vienen un poco, quizás, vamos a ver, una más gruesa porque está un poco menos. Ahorita como he dibujado varias rectas, entonces quiero que se vea claro de que la tendencia de estas rectas es a converger
a y igual a x menos 1. Vamos a ver. La tendencia es a converger a y igual a x menos 1. Entonces ahí dice, bueno, para que sobresalgan esas rectas, por eso es que las hice con ese grosor, ¿no? Pero vienen con una, aquí, con una pendiente negativa alta y luego se va estabilizando hasta llegar a esto, ¿no? Y las pendientes que inician en esta recta se mantienen en esa recta, se mantienen ahí. Bien, entonces x menos y igual a k, ¿verdad? Este es k igual a 0, este corresponde a k igual a 0. El de x igual a y corresponde, ¿lo vieron? Perdón, sí, exactamente, sí. Sí, están convergiendo a x menos 1, así es. Así es, entonces x menos y representa k igual a 0. Este representaría k igual a menos 1. Perdón, quiero ver. X menos y igual a más 1. Este sería k igual a menos 1. Menos 1 y así, ¿verdad? K igual a 1. Porque aquí dice x menos y igual a k, ¿verdad? Bueno, pues sí, eso es. Eso es lo que hay que hacer ahí. Vamos a ver si hay algo más. Yo creo que eso, más, básicamente. Vamos a cerrar el de acá. Había manchado ahí un poco. Al cerrar quedarían borradas estas. Bueno, quizás podemos ahí nada más dejarlo como un registro. Y ahora podemos cerrar sin cerrar los cambios, sin guardar los cambios. Bien, entonces en las aplicaciones de campos dependientes, lo que nos tratan de mencionar aquí es que nosotros podemos ver comportamientos. Por ejemplo, en este caso donde se deja que una bola de béisbol caiga directamente hacia abajo desde un helicóptero que se mantiene a una altitud de 3000 pies, donde hay una resistencia a la velocidad eh, y que nos dan en este caso esta ecuación: b' igual a 32 menos 0.16 por b. Entonces tenemos ahí un coeficiente también de fricción que genera con el aire, ¿verdad? Y que al dibujar las curvas de solución en el campo de pendientes, no importa si lo lanzas con una velocidad inicial de 400 pies por segundo o desde el reposo, eventualmente va a llegar a una velocidad constante de 200 pies por segundo. Vamos a copiar todo esto. Eso es básicamente lo que dice. Que dibujas el campo de pendientes, dibujas curva de solución y que eventualmente llega a una velocidad de equilibrio debido a la resistencia del aire
que es igual a 200. Pero ese 200 vos lo obtenés si yo a la derivada la igualo a 0, es decir que 32 es igual a, bueno, 32 menos 0.16b, si yo lo igualo a 0, tendría 32 entre 0.16. Y eso es precisamente 200. Y hemos estado trabajando en pies por segundo. Y esa es la velocidad de equilibrio. Entonces, eso se llaman puntos de equilibrio. Si yo hallo, como esta es una ecuación diferencial, lo vamos a ver después, una ecuación diferencial autónoma, donde no hay variables independientes. En el lado izquierdo solo está la variable dependiente b. Por lo tanto, yo puedo hallar soluciones de equilibrio. Entonces, b estrella igual a 200 es una solución de equilibrio. Quizás le voy a poner equivalente, no solamente igual, para hacer el hincapié de que esta es una función. B estrella de t. O sea, esta es una función, no es solamente un número. Sí es un punto crítico, lo que se llama un punto crítico, pero también es una solución de equilibrio. Y en este caso recuerden que en ecuaciones diferenciales no estamos hallando la solución de una ecuación como digamos x más 3 igual a 8, ¿verdad? Entonces x igual a un valor. Aquí estamos hallando funciones. Entonces, por eso es que a veces hago el hincapié utilizando el signo equivalente para que no se les olvide que estamos trabajando con funciones. La respuesta aquí es una función, no es un punto. Hacen algo similar aquí con lo de las poblaciones. Tenemos aquí un modelo poblacional con límite para ciertos valores que obtiene una población límite, pero es básicamente lo mismo que hemos estado hablando. Y ahora entramos a un tema un poco distinto. Y es existencia y unicidad de soluciones. Vamos a ver. Existencia y unicidad de soluciones. Vemos en este caso, analizamos casos donde no hay solución. La existencia falla. En particular, vemos esta ecuación diferencial y' igual a 1 sobre x y la condición inicial y es ser igual a 0. No tiene soluciones. Porque cualquier solución de la ecuación diferencial bueno, esta es una ecuación diferencial simple, ¿verdad? Integro y obtengo que y de x es igual a logaritmo natural de valor absoluto de x más c. No puede cumplir, simplemente no puede cumplir condiciones iniciales. Y es igual a 0 porque logaritmo natural de 0. Disculpe, fíjese que yo eso último no se lo entendí, no sé si habrá sido mi conexión, pero ¿qué fue lo que dijo? Ahorita que la existencia de soluciones falla en esta parte o más arriba, No, esta parte. que no hay solución.
un poquito más atrás que Más todavía, atrás. como empezando a decir esto, que se le Ah, empezó a escuchar entrecortado. No sé si lo vaya, podría repetir, por favor. sí, la Gracias. existencia, claro, vaya, nosotros tenemos, aquí estamos analizando problemas de valor inicial, la ecuación diferencial más la condición inicial. Nos preguntamos en qué casos podemos asegurar que va a existir una solución primero y también nos preguntamos cuándo esta solución va a ser única. Ciertamente, si nosotros no tenemos condiciones para que existan soluciones, el modelo matemático que hemos creado es inútil. También, si nosotros tenemos múltiples soluciones a ese problema de valor inicial, noten de que los problemas de valor inicial tenemos condiciones iniciales, por lo que nosotros esperamos que haya solo una solución. Imagínense que si nosotros estuviéramos modelando el lanzamiento de un proyectil a través de ecuaciones diferenciales, tuviéramos múltiples soluciones y por lo tanto múltiples curvas. Eso sería un problema en la modelación matemática, en nuestras ecuaciones. Nosotros estamos buscando que exista una única solución. En este caso, en el literal A, estamos viendo un ejemplo donde la existencia de la solución falla. Tenemos la ecuación diferencial y' igual a 1 sobre x y las condiciones iniciales y0 igual a 0. Esta ecuación no tiene soluciones porque cualquier solución y de x igual a logaritmo natural de x, logaritmo natural de valor absoluto de x más c, porque pues sí, esa es una ecuación diferencial simple y para resolverla solamente tenemos que integrar. Aquí está ya la familia de soluciones para cualquier valor c. Sin embargo, no puede cumplir las condiciones iniciales porque el logaritmo natural de 0 no está definido. Entonces, no hay soluciones en ecuaciones de este tipo. Este es un ejemplo donde nosotros tenemos un problema de valor inicial donde no hay soluciones, es decir, que la existencia de soluciones falla. No sé si ahorita está un poco más claro. Sí, sí, ya. Gracias. Claro. Vamos a ver ahorita un caso donde falla la unicidad. Usualmente cuando nosotros tenemos condiciones iniciales, se las aplicamos a la familia de soluciones, ¿verdad? Y hallamos las constantes. Y entonces hallamos una única solución. Pero ¿qué tal si nosotros tenemos, a ver, aquí falla la unicidad? ¿Qué tal si nosotros tenemos esta ecuación? Y' igual a 2 raíz cuadrada de y. Condiciones iniciales, y es 0 igual a 0. No sé si ustedes pueden adivinar soluciones para esta ecuación diferencial. ¿Podrían ustedes adivinar soluciones para este problema de valor inicial? Hay una que es bien sencilla. Asumamos que esta función depende de x. ¿Qué tal si y fuera una función constante? ¿Habrá una función constante que satisfaga este problema de valor inicial? Precisamente si mi función es 0, su derivada es 0. Y 2 veces raíz cuadrada de esta función también es 0. Y satisface las condiciones iniciales. ¿Qué tal si fuera x al cuadrado? En este caso x tendría que ser mayor que 0.
Entonces la derivada es 2x y 2 raíz de y también sería 2x. Y también satisface que si yo sustituyo x por cero, yo obtengo cero. Satisface la ecuación diferencial. Perdón, s mayor o igual que cero. Ambas satisfacen el problema de valor inicial. No tengo una única solución. Esas dos funciones no son iguales. Sí son iguales en cero, ¿verdad? Pero si yo grafico, pues y igual a cero y otra que es x cuadrado, de hecho aquí está graficado, y está x al cuadrado y aquí está cero. Los dos pasan por 0,0. Podemos poner aquí. Estas dos gráficas están bien. Estas dos gráficas están bien porque, pues por un lado, me enseñan que la función, las soluciones de y' igual a 1 sobre x tienen este patrón y no hay ninguno que vaya a pasar ahí por 0,0. O sea, ahí realmente se quedaron sin solución los puntos que están acá. Todos los otros puntos, bueno, de hecho, todos los que están en x igual a cero se quedan sin solución. Se puede hallar solución para cualquiera, menos para los que están en x igual a cero. Bien, ok, sí. Vamos a ver. Así que la pregunta es, ¿habrán condiciones sencillas que nosotros podamos obtener para poder realmente decir cuándo existe una solución y en específico de que esa solución va a ser única? Y en efecto, tenemos aquí el teorema de existencia y unicidad. Ahora, no sé si voy a tener que traducir esto, si van a querer que lo traduzca, o si basta con que esté ahí. Vamos a ver. Vamos a hacer ahí un alineado un poquito más. Vamos a ver. Este es el teorema de existencia y unicidad de soluciones. Suponer que ambas funciones f de x, y sus derivadas parciales de y f de x, y. Aquí es de tomar la derivada parcial de la parte derecha, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, que tengo 2 por y a la 1 medio, sería 2 por 1 medio por y a la menos 1 medio. Es decir, y a la menos 1 medio sería su derivada parcial con respecto a y. Son continuos en un rectángulo abierto R en el plano XY que contienen los puntos A, B en su interior. Entonces, para algún intervalo abierto I conteniendo el punto A, el problema de valor inicial y' igual a f de x, y de A igual a B, tiene una y solo una solución que está definido en el intervalo I. Y aquí dice, como está ilustrado en la figura, en esta figura, la solución del intervalo I podría no ser tan ancho como el rectángulo original R de continuidad. Entonces, este es un teorema de existencia y unicidad. Entonces nos dicen que si las funciones f y
la derivada parcial con respecto a y de esa función existen, si son continuos en algún intervalo abierto alrededor de A, entonces existe un intervalo ahí donde la solución existe y es única. Sin embargo, pueden pasar varias cosas, ¿verdad? Eh, o sea que puede pasar de que pues, este intervalo de unicidad se extienda a todo R. Puede suceder de que este intervalo de unicidad, existencia y unicidad, no logre salirse de R y que hayan otras soluciones, no exista la solución, incluso dentro del mismo rectángulo, solamente en este intervalo ahí, pueden suceder varias cosas. Y aquí son las observaciones que hay que hacer. Las observaciones. La primera observación con respecto a este teorema de existencia y unicidad, vamos a ver. Ok, por ejemplo, nosotros podemos, bueno, en vez de ponerle aquí observaciones, le debería poner observación 1. Entonces, y' igual a menos y, por ejemplo. Ese era el ejemplo que tiene aquí. Del ejemplo 1, no hay condiciones iniciales aquí, pero pongámoslos de forma genérica, ¿verdad? Y de a igual a b. En este caso, la función f de x, y es igual a 1, perdón, es igual a menos y. Y su derivada con respecto a y es igual a menos 1. Entonces, esto es continuo, no hay ninguna discontinuidad en todo R2. En todo R2, porque recuerden de que estamos viendo un plano cartesiano donde está XY, ¿verdad? Para cualquier valor de X y para cualquier valor de Y, hay continuidad en estas funciones. Por lo que esta ecuación cumple con el teorema y el problema de valor inicial. El problema de valor inicial eh, cumple con el teorema. De existencia y unicidad. Usualmente así le pongo. EU, ¿verdad? Cumple con el teorema de existencia y unicidad, lo cual significa que al menos existe algún intervalo donde su solución es única. Entonces, y aquí comenta de que C por E a la menos X sería su solución, pero bueno, ya ese es parte de resolverlo. Importante que nosotros tengamos eso en cuenta para saber que vale la pena o no vale la pena trabajar ese ejercicio. ¿Qué tal con la ecuación diferencial? Y' igual a 2 raíz cuadrada de y. Entonces, lo que les comentaba, ¿verdad? Bueno, primero que f de x, y es igual a 2y a la 1 medio. Y su derivada parcial con respecto a y es, bueno, 2 por 1 medio por y a la menos 1 medio. Y eso se simplifica a y a la menos 1 medio. Entonces esto es continuo, ya no en todo el espacio reales por reales, sino que es discontinuo en un punto, en cual
¿En qué punto es discontinuo esto? O sea, es continuo en R2 menos. En cero. Ajá, pero cuando Y sea cero, X sí puede valer cero. Entonces, aquí, pues, mi condición inicial es Y de A igual a B. Si Y fuera cero, lo cual fue el problema, ¿verdad? Aquí Y es 0 igual a cero. Pero ¿qué tal si, si hubiera sido Y de 1 igual a cero? Pues esta ya no es solución. Y1 de X igual a cero ya no hubiera sido solución. Entonces, si hubiera existido un intervalo donde la solución existe y es única. Entonces, aquí el único problema que se genera es cuando Y es igual a cero, pero X puede ser igual a cero. O sea, si yo veo aquí cero, este puede ser cualquier número, no hay problema. El problema es que esta sea cero. Entonces, esa es la única restricción. Entonces, continúa en esto. Por lo tanto, el problema de valor inicial cumple con el teorema de existencia y unicidad. Si Y, bueno, si B es distinto de cero y este es distinto de cero, si es igual a cero, entonces habría que analizar más. Ya vimos de que podemos hallar varias soluciones, pero podría ser de que para algún valor de A simplemente no hayan soluciones y ahí podría haber un análisis un poquito más completo. Observación 3, tenemos ahí la ecuación diferencial y' igual a y cuadrado. Ok. Una ecuación diferencial que no se ve para nada, pues, problemática. Sin embargo, tiene ahí sus cosas. Por un lado, f de x, y es igual a y cuadrado. Y por el otro lado, su parcial con respecto a y, ahí me equivoqué, le había puesto x, ¿no? Es 2y. Y estas funciones son continuas ¿en qué espacio? Estas funciones son continuas ¿en qué espacios? Recuerden que discontinuidad usualmente aparece si hay raíz cuadrada, entonces vean si hay números negativos dentro de esas raíces cuadradas o si hay denominadores que sea cero el denominador. Usualmente por ahí va la discontinuidad, ¿no? Estas funciones son continuas ¿en dónde? ¿Habrá algún punto donde esas funciones no sean continuas? Y cuadrado o 2y. La verdad que no. La verdad que no. Sin embargo, vaya, el programa de valor inicial cumple con el teorema de existencia y unicidad para todo A y para todo B. En particular, se cumple para el espacio de menos 2, 2, menos 2, 2. Estas funciones son continuas para todo el espacio. Y en particular, yo agarro un cuadrado donde también es continuo, porque si es continuo en todo ese espacio x, y, pues obviamente lo será en x entre menos 2, 2 y y entre menos 2, 2. Pero ¿qué pasa con la gráfica? ¿Qué pasa con la solución? Pues si nosotros hacemos
Si analizamos este caso. No, realmente que es una ventaja ahí solo estar copiando y pegando esas gráficas. Para cualquier A y B, ¿verdad? Ahí no hay ningún problema. Pero ¿qué tal si yo agarro y la ecuación diferencial, vaya, y cuadrado, y yo hallo la condición inicial y de 0 igual a 1, ¿verdad? Vaya, cumple para menos 2, 2, hasta menos 2, menos 2, 2. Pero noten de que la solución, hay una asíntota, la solución y de x, resulta, ya la teníamos por ahí, 1 entre 1 menos x, ahí está la solución también, hay una asíntota en x igual a 1, y habíamos indicado de que la solución era para x igual a menor que 1. Pero no hay solución, no hay solución para x en 1, 2, por ejemplo. Sin embargo, es continuo ahí, es continuo. eh, Aquí está incluso continuo en todo R2. ¿Qué pasó acá? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Veamos. Medio punto para el que me pueda decir qué es lo que pasa, porque es que no hay solución para eh, x a partir de 1. Sin embargo, tanto f de x como y como su derivada parcial son continuas en estos intervalos. Vamos a ver quién me puede decir una respuesta, y el que me diga una respuesta a eso, le daré medio punto en el primer parcial. Medio punto extra. No será porque la solución es discontinua en x mayores que 1. Si nosotros ven, por eso, o sea, entonces, ¿por qué yo no puedo? Pero aquí el teorema, aquí dice, ¿no? Entonces, que la función y su derivada parcial son continuas, y en este caso es continuo en todo R. Y cuadrado y 2y son continuos en R cuadrado. Claro, si yo ya veo propiamente la función, es esa la razón de la pregunta, ¿no? Entonces, No sé si tiene que ver con la curva de solución, que la curva de solución va a ser diferente a la gráfica de la función. la curva solución va a ser diferente A a la la... gráfica de la función. No es lo mismo. Bueno, cuando mencionas la curva solución, a mí me suena la solución de la ecuación diferencial del problema de valor inicial. Y ahora, cuando me decís la gráfica de la función, ¿no sería eso lo mismo o te refieres a f de x, y? Sí, Sí son distintos, pero no tiene que ver con eso. mm, O sea, O no será porque todas las soluciones de y cuadrado siempre serán positivas. no, no. De hecho, si la condición inicial aquí fuera y de ser igual a menos 1, o bueno, o sea, que teníamos por ahí otras curvas de este lado, ¿verdad? Pero que si fuera y de menos 2 igual a menos 1, entonces nosotros tendríamos una curva que y enteramente en la cuarta, en la cuarta, en el cuarto cuadrante. La solución sería enteramente negativa. Noten que a pesar de que y' es igual a y cuadrado, pero si su condición inicial fuera y de menos 2 igual a menos 1, entonces tendríamos una solución enteramente en el cuarto cuadrante. Vamos a ver. Sí, y de menos 2 igual a menos 1. ¿Sí? Entonces por ahí habría una función enteramente en el cuarto cuadrante. A ver, última oportunidad. Vamos a ver.
Bien, el teorema de existencia, a ver, a ver, Bueno, en uno jamás va a ser continua porque si x toma el valor de uno, se indefine. Y para sí, 2 ajá, pero, no satisface la condición inicial. pero Porque la pregunta es, aquí vaya, al leer el teorema de existencia y unicidad, las condiciones que ponen son que f y su derivada parcial sean continuos en algún rectángulo R, y aquí son continuos en todo R, porque es que entonces no hay solución a partir de uno. ¿Qué es lo que, o no estoy leyendo bien el teorema 1, o es que hay un problema, un error en ese teorema? Bien, la respuesta es precisamente lo que está aquí en la gráfica y precisamente lo que está aquí en el paréntesis. El intervalo donde la existencia y unicidad se cumplen podrían no ser tan anchos como el rectángulo original. Y aquí está una gráfica de lo que podría pasar, y este es precisamente un ejemplo. En efecto, para todo este espacio, f de x, y su derivada parcial son continuas, pero el teorema en ningún momento dice va a haber existencia y unicidad en todo ese de menos 4 a 4, o al menos de menos 2 a 2, ¿no? Aquí se está analizando el rectángulo de menos 2 a 2 y de menos 2 a 2. Entonces, sino que dice que hay un intervalo alrededor. En ese caso, pues nosotros podríamos citar que este intervalo podría ir, vaya, menos 1, menos 2, hasta 1. Sin tomar en cuenta el 1, ¿verdad? Sin tomar en cuenta el 1. Hasta 1 y desde 2. Ahí hay un intervalo abierto donde hay una única solución. Pero no dice que ese intervalo abierto va a ser tan ancho como todo el rectángulo. Esa es la cosa. Entonces, son por decirlo así, las letras pequeñas, aunque ni tan pequeñas aquí, ¿verdad? Ni tan pequeñas las letras pequeñas ahí de los contratos, pero son de las cosas que a veces yo pregunto, ¿verdad? Son detallitos. Licenciado, Ujú. entonces quiere decir que no es solución porque no es tan ancho como el rectángulo que se define. Lo que pasa es que el teorema no te garantiza, o sea, como quien, a ver, ¿cómo podríamos decir? Te garantiza tener una casa. eh, y al final llegas al lugar y te doy la casa, pero es una casa un poco, pues, mal construida, ¿verdad? Y yo te digo, bueno, yo te garanticé que tenía una casa, pero no una buena casa. Y aquí nos garantizan una solución, que existe una única solución alrededor de este punto A, pero que no necesariamente es tan amplio como el rectángulo. Puede ser bien pequeño este intervalo, no se sabe. Entonces, o sea, garantiza ciertas cosas. Y eso es parte también de la formalidad matemática, de cómo están las proposiciones indicadas, porque las proposiciones te pueden decir, asegurar muchas cosas, y quizás no dice algo, ¿verdad? Y una persona podría asumir, quizá dice esto, ¿no? Y creo que vamos a ver más ejemplos de esto, pero es parte de la formalidad matemática también, que vos tenés ciertas condiciones y los teoremas matemáticos te van a garantizar algo, pero quizás leíste de más y se te fue ahí una condición que no cumple, y entonces al final no te cumple, y para decir, bueno, ¿qué pasó? Es que no leíste bien que tenía que cumplir estas tres condiciones, por ejemplo, solo cumple dos, y por lo tanto, por eso es que no cumple, o el hecho de que lo que te dice de que cumple,
uno puede pensar, quizá es mayor, puedes pensar algo mayor a lo que te promete, y cuando revisas, en efecto, eh, asumiste más de que el teorema te decía más de lo que aseguraba. Entonces, sí, es una buena práctica eso, el hecho de poder entender bien esos teoremas. ¿Cuáles son las condiciones y qué es lo que nos asegura el teorema? Y pues sí, en efecto, eso es bueno tenerlo en cuenta. En este caso solo nos da un intervalo de existencia de -2 a 1, pero no de -2 a 2. Pero bueno, lo que decía el teorema de existencia y unicidad es que iba a haber alguna solución única alrededor de 0 y ese intervalo contiene a 0, pero no dice de que va a llegar a todo el rectángulo que va de -2 a 2. Entonces, todo es consistente. Todo es consistente. Bien, entonces para este último ejemplo de este capítulo, ya este es el último ejemplo, vamos a tener chance de terminar el día de hoy. Ejemplo número 6. Estamos analizando la ecuación diferencial x de y de x igual a 2y. Entonces, bueno, pues quiero analizar existencia y unicidad. Para estas condiciones iniciales. Entonces puedo empezar analizando f de x, y igual a 2y y fy de x, y igual a 2, ¿verdad? ¿Verdad? ¿O no? ¿Habré cometido un error? Si este es el caso, entonces estas dos funciones son continuas en R2 para todo x y para todo y. Y además, bueno, la solución, el teorema aplicaría para cualquier a y b. Y básicamente, pues no habría mayor cosa que hacer aquí, ¿no? ¿Ese es el caso o he cometido un error? La x que está multiplicando con la derivada no la trató o no debería tratarse. Así es. Entonces, f de x, y es igual a f de x, y. Por lo tanto, tengo que dividir por x. Y por lo tanto, estas funciones son continuas en R2 menos en qué región, en qué recta. X igual a 0, ¿no? Así es, menos en x igual a 0. Entonces, pues ya tenemos un buen punto de inicio en donde nosotros tenemos que el teorema existe, el teorema puede aplicarse cuando A sea distinto de 0. Tenemos eh, esa, ese resultado. Pero entonces, ¿qué tal si A es igual a 0? Tratemos de indagar un poco más. ¿Qué tal si A es igual a 0? Bueno, entonces tendríamos ahora nuestra ecuación diferencial xy' igual a 2y. Y y de 0 igual a b. Ahorita b puede ser cualquier número.
Vamos a ver qué es lo que sigue. ¿Qué tal si A es igual a 0? Yo creo que lo que sigue era analizar 0, 0. Si B es también igual a 0, y luego saltamos al caso donde A es igual a 0 y B es distinto de 0, me parece. Quiero recordar qué es lo que seguía aquí. Vamos a ver, si A es igual a 0. eh, bueno, para empezar, el teorema de existencia inicial no aplica, ¿verdad? Entonces podríamos tratar de adivinar soluciones. Nosotros podríamos tratar de adivinar soluciones a estas ecuaciones. ¿Podrían ustedes adivinar qué tipo de soluciones podrían satisfacer esta ecuación? Creo que vamos a ver el caso ahorita. B igual a 0. ¿Podrían adivinar ustedes soluciones a la ecuación diferencial? Múltiples soluciones. ¿Qué soluciones se les ocurren? Y cuadrado entre X. No, las soluciones no pueden tener la variable independiente y, solo pueden tener la variable independiente x. Entonces, por ejemplo, y igual a x podría ser, podríamos intentar con y igual a x. Si y es igual a x, aquí ya tengo 1, tendría x de este lado y aquí tendría 2x. No satisface la ecuación diferencial. Pero ¿qué tal si yo intento con x al cuadrado? X al cuadrado, aquí yo tendría 2x multiplicado por x, 2x al cuadrado. Y aquí también, x al cuadrado funciona. X al cuadrado funciona. Funciona. Ah, y además satisface la condición inicial, ¿no? Si x es igual a 0, y es igual a 0. ¿Qué otro satisface? Aunque sea parecido. ¿Satisface 2x al cuadrado? ¿Qué tal si yo le pongo un k multiplicado por x al cuadrado? Bueno, x por y' sería x por k por 2x. Y por el otro lado, bueno, esto sería 2k por x al cuadrado. Eso sería, bueno, k por x al cuadrado lo pongo entre paréntesis y es y en particular. Así que cualquier k por x al cuadrado satisface la ecuación diferencial. Y aquí quizás le voy a poner y sub k, porque para cada k yo tengo una solución. Hay infinitas soluciones, porque yo puedo seleccionar k igual a 0, por ejemplo, y yo tendría la función y igual a 0. Entonces, lo que, si la solución es un número constante, ¿verdad? Lo que tienen que ustedes imaginarse es el plano x, y la recta y igual a 0. Esa es la forma en cómo yo pienso las soluciones. Entonces, porque no son, como vienen de otros cursos, están acostumbrados a pensar a X como, o a Y como la solución de alguna ecuación algebraica, ¿verdad? Y igual a 3. Pero en este caso, pues son funciones, y igual a 0. Hay que pensar en y como que si fuera la recta, ¿verdad?
el eje Y. El eje Y en particular, ese es Y igual a 0. Así es como se piensan las soluciones constantes en ecuaciones diferenciales porque son funciones. Si k es igual a 1, tengo x al cuadrado. Si k es igual a 2, tengo 2x al cuadrado. En general, vamos a ver. Vamos a ver. Ok, ahí está la cosa. Pues hay infinitas soluciones que pasan por 0, 0. Pero no hay ninguna que pase por 0, b si b es distinto de 0. Entonces, digamos que en este caso vamos a tomar eh, vamos a aceptar de que este es todo el conjunto de soluciones cuando a es igual a 0. Entonces, no hay soluciones si b es distinto de 0. Con a igual a 0, ¿verdad? Entonces, en resumen, xy' igual a 2y y y de a igual a b. Pues, por un lado, existe solución única. Y este sería el teorema de existencia y unicidad. Si a es distinto de 0. Hay infinitas soluciones. Si a es igual a 0. Pero b es distinto de 0. Y no hay soluciones si a es igual a 0. Perdón, quiero ver, hay infinitas soluciones si ambos son iguales a 0. Hay infinitas soluciones si a es igual a b igual a 0. Y no hay soluciones si a es igual a 0, pero b es distinto de 0. Pueden ver ahí que ninguna de esas curvas va a pasar por 0, b, donde b es distinto de 0. Pero si es igual a 0, hay infinitas soluciones para el problema de valor inicial. Pero además hay una consideración extra que hay que hacer, porque aquí dice de que considere una solución inicial fuera del eje Y, por ejemplo en el punto menos 1, 1. Entonces, al llegar a 0, ya que existe una solución, ¿verdad? Yo puedo, según el análisis que hemos hecho, podemos aplicar el teorema de existencia y unicidad. Y en efecto, y cuadrado es una solución única en algún intervalo alrededor de menos 1, 1. Pero cuando yo lo extiendo a 0,0 y yo quiero más, yo puedo conectarlo con cualquier tipo de curva c por x cuadrado, habiendo todavía diferenciabilidad en x igual a 0. Vamos a copiar esa parte que es realmente, vamos a ver, para un valor particular de c, la curva solución consiste en la parte izquierda de la parábola y igual a x cuadrado y la parte derecha de la parábola y igual a cx cuadrado. Entonces, la solución única cerca de menos 1, 1 es única cerca de menos 1, 1. Se ramifica en el origen a una cantidad infinita de soluciones. Eso está bien.
Esas son de las pues resultados interesantes, ¿verdad? El teorema de existencia inicial nos asegura que la solución es única en un intervalo alrededor de -1, en particular cuando x es menor que 0. Pero una vez llega a 0, lo puedo ramificar de esta forma. Y esta función es diferenciable en 0, satisface la ecuación diferencial y satisface la condición inicial. Entonces, son cuestiones que hay que saber, ¿verdad? De las características de estas soluciones. Básicamente eso es la sección 1.3. No sé si hay alguna pregunta. Podemos pasar ahorita a los ejercicios. Si no hay preguntas. Aquí hubieron dos temas, ¿verdad? Lo del campo de soluciones. Campo de pendientes y el teorema de existencia y unicidad. Dos temas bien distintos, pero que se han trabajado en una sola sección 1.3. Y ya tenemos ahí la batería de problemas. ¿Alguna pregunta? ¿O seleccionamos algún problema de la batería de problemas? Ok, bueno, quizá vean por aquí estos que dice aquí. Pues tenemos que dibujar. No va a ser posible ahí con problemas en el aula virtual hacer estos ejercicios, pero ustedes podrían hacer alguno de ellos. Imprimir esto, por ejemplo, y hacerlos a mano ahí. Lo pueden ahí, pues, compartir al grupo y a tener retroalimentación, ¿no? Yo diría que como mínimo hicieran al menos uno de estos para asegurarse que saben cómo hacerlo, ¿verdad? Es sencillo, pero como les digo, pues hay que hacerlo aunque sea una vez para que estemos seguros de que saben cómo hacerlo, ¿no? Porque por eso es que yo tenía presencialmente les hacía hacerlo, el ejercicio aunque sea una vez. Y es cierto que pareciera ejercicio de kinder, ¿verdad? De eso que está llenando, estás pues ahí conectando puntitos. En este caso es que las curvas tienen que parecerse, que para cada punto la curva, si yo trazo la pendiente, se debe parecer a las pendientes que están alrededor, ¿no? Es bien fácil, pero hay que hacerlo aunque sea una vez, pienso yo. Aquí hay preguntas con respecto a la existencia y unicidad. Quiero ver si hay algún problema un poquito complicado que nosotros podamos abordar. Creo que el 32 era el que yo hacía el que les seleccionaba. Verificar que si C es una constante, entonces la función definida por trozos de esta forma satisface esta ecuación diferencial para todo X. Grafique una variedad de tales soluciones de curva solución para diferentes valores de C. Entonces determine en términos de A y B cuántas soluciones el problema de valor inicial y de A igual a B tiene. Y yo creo que es el que podríamos hacer. Sí. Ese, digamos, entonces. Ok, entonces lo que hay que hacer aquí es derivar esto, ¿verdad? Ya saben, para derivar una función seccionada, lo que tengo que hacer es
En este caso tenemos dos intervalos, pero yo solo puedo derivar en intervalos abiertos, ¿verdad? Entonces tendré que ver. Aquí hay un error porque le ha puesto si x cuadrado es menor o igual que c y x cuadrado es mayor o igual que c. De hecho, es x nada más ahí. Vamos a borrar eso. Ok, ya está corregido. Si x es menor que c, la función vale 0. Su derivada vale 0 también. Si x es mayor que c, la función es x cuadrado menos c al cuadrado. Su derivada es 2. Bueno, quizás vamos a hacer un poquito más ahí. La derivada de x cuadrado menos c cuadrado al cuadrado sería 2 veces x al cuadrado menos c, multiplicado por la derivada de lo que está adentro, que es 2x. Como tenía un 2 anteriormente, tengo un 4x como coeficiente. Ahí está, la derivada, perdón, y' de x. Pero yo también tengo que analizar x igual a 0. Y x igual a 0 existe solamente si y', si la derivada en 0 a la izquierda es igual a la derivada 0 a la derecha. Entonces la derivada en 0 a la izquierda es 0. ¿Y qué tal la derivada si yo selecciono, perdón, el punto ahorita que yo estoy donde se hace el salto es C? Si yo estoy a la izquierda de C, un poco menos de C, la función aquí, su derivada es 0. Y si estoy un poquito más allá de C, bueno, vamos a ver. Aquí esto no da 0. ¿Qué pasó? Parece que hay un error. A mí me suena que, vamos a ver. Ahí hay un pequeño error. A mí me suena que esto era x menos c. Si es x menos c al cuadrado. A ver, vamos a ver. Ahorita vamos a ver. Entonces, me parece que hay otro error ahí. A mí me suena de que esto es x menos c. Vamos a ver si es en efecto es el caso. Entonces, yo tendría solamente 2 multiplicado por x menos c al derivar. Y si yo agarro valores un poquito arriba de c, acercándose a c, eso también tiende a 0. Por lo que, si son iguales y su valor en común sería el valor de y', no en x igual a 0, sino que en x igual a c. Vaya, ahí está una parte. Vamos a ver si las correcciones que yo he hecho son en efecto las correctas. Vamos a ver ahora cuánto es 4x raíz de y. Por un lado, si x es menor que c, me dicen de que y es igual a 0, todo eso sería igual a 0. Menor o igual, ¿verdad? Si x es mayor que c, la función es x menos c al cuadrado. Al sacarle raíz cuadrada obtengo x menos c. Además, como es positivo, pues queda así, ¿verdad? No queda con valor absoluto ni nada. Queda solamente como x menos c. Por 4x. 4x por x menos c. No son iguales. Pues sí, había algún x cuadrado por ahí. A ver, pero ¿qué pasó entonces? Pero entonces, este en realidad sí era x al cuadrado. Pero este de acá era c cuadrado, me parece. Entonces aquí tendría 4x, como lo tenía anteriormente, x al cuadrado y c al cuadrado.
Entonces, haciendo ahorita el análisis, si X se acerca a C por la derecha, esto tiende a cero. No importa que esto no es igual a cero, todo esto es cero. Y en efecto, el valor en común aquí es cero. Ah, pero como derivé, quiero ver. Mm, hay un error por acá que no me gusta. Ah, aquí sería x al cuadrado menos c cuadrado. Ah, pues sí. Al derivar esto sería 2 veces x cuadrado menos c cuadrado por derivada de x cuadrado, que sería 2x por el 2 que teníamos antes, 4x por eh, x cuadrado menos c cuadrado. Esa es la derivada. Al sacar raíz cuadrada aquí, bueno, el cuadrado se va y ya sé que como es positivo, no tengo que poner ahí más o menos o valor absoluto. Eh, solamente multiplicarlo por x, 4x, x cuadrado menos c cuadrado. Y serán estos dos equivalentes. Serán equivalentes. ¿Son iguales o no son iguales? Estas dos funciones. ¿Son iguales o no son iguales? ¿Son iguales o no son iguales? Vamos a ver. ¿Son iguales estas dos funciones? Y la respuesta es, vamos a ver, tienen miedo de decir, tienen miedo de decir, la respuesta es sí, son iguales, porque si x es menor que cero, este es cero. X menor que cero, este es cero. Si x es igual a c, es cero. Y si x es igual a c, es igual a cero. Y si x es mayor que c, también son iguales. Estas dos funciones son iguales o equivalentes, ¿verdad? Entonces, vaya, ya hice ahí las correcciones, pues había que borrarle aquí el cuadrado y aquí había que añadirle ahí el cuadrado. Esta función satisface esta ecuación diferencial para todo x. Grafique una variedad de tales soluciones de curva de solución para diferentes valores de c. Vamos a ver cuál software nos quedaría más rápido para hacerlo. O bueno, aquí en este caso quizás les dejaré esto como tarea porque ya el tiempo se va acabando. Vamos a hacer esto nada más, esta última parte. Determine en términos de A y B cuántas soluciones diferentes tiene el problema de valor inicial y' igual a 4x raíz cuadrada de y. ¿Para qué es lo que hace este valor c? Este valor c simplemente hace un desplazamiento de esta función cuártica. Quizás sí sería bueno hacer algunas gráficas rápidamente ahí. La velocidad, vamos a ocupar el Wolfram Alpha. Plot x cuadrado menos 4, por ejemplo, cuando c es igual a 2. ¿Qué tal si en vez de 4 fuera 9? Esa es la forma que está teniendo las funciones de este tipo. Claramente estas funciones
no pasan, no pasarían por, quizás no pasarían por y igual a 0 para abajo. Vamos a ver. Entonces, si yo analizo, a ver, existencia y unicidad. Vamos a analizar existencia y unicidad. Mi función f de x, y sería en este caso 4x raíz de y. Y a la media. Cabalito, se está viendo ya eso, ¿verdad? Parcial con respecto a y. Un medio. Entonces este quedaría 2. Y a la menos un medio. Pues eso es continuo en los reales menos en y igual a 0. Continuo en los reales menos en y igual a 0. Ok, entonces, no, ahí cometí un pequeñito error. Continuo en los reales menos en y menor o igual que 0, porque esto es 1 sobre raíz cuadrada de y. Entonces, por ser denominador, hay problemas en 0, pero por la raíz cuadrada hay problemas en y igual a 0. En efecto, ayuda que nosotros hayamos graficado algo de esto, porque nosotros ya tenemos una idea de que no vamos a hallar soluciones para, quizá para a partir de y igual a 0 o y menor que 0 no hallaremos soluciones. Van a haber problemas por ahí. Sí ayudó a hacer esto. Bien, entonces, lo que nosotros hemos hecho, esta función es una solución de esta ecuación diferencial, pero además satisface y de ser igual a, vamos a ver, dependerá ahí del valor de c. ¿Qué tal si c es negativo? Vamos a ver. Si c es negativo, no, es que si c es negativo es lo mismo porque estoy restándole ese cuadrado. Siempre pasa lo mismo. Esa función siempre es positiva. Los problemas los empiezo a tener a partir de y igual a 0. Hay solución única en algún intervalo si b es mayor que 0. Pero ¿qué tal si b es igual a 0? ¿Qué tal aquí si c es igual a 0? Bueno, yo tendría la solución x a la cuarta. Quiero ver de nuevo la solución esta. Lo único que me está cambiando es la forma de esta w, por decirlo así. Y si b es igual a 0, escojo c igual a 0 y yo tengo la solución x a la cuarta. Ahí tengo una solución todavía. Ah, pero es que es 0 antes de c. O sea, si yo escojo c igual a 0, entonces tendría x a la cuarta por un lado y por el otro lado 0. Y aquí, por ejemplo, que escogí c igual a 3, entonces aquí iría la solución, pero antes de la solución sería 0. Las soluciones están teniendo esta forma. Están siendo 0
Y una vez llego a C, saltan como x a la cuarta. Ok, ¿y qué tal si yo escojo C igual a menos 3, por ejemplo? Escojo C igual a menos 3. Sería 0 hasta menos 3, por ejemplo, aquí. Y tendría esta otra solución, ¿sí? Un C mayor que 0. Pero si es un C menor que 0, la solución sería así. En este caso, pues, un C menor que 0. Puede tener, pero antes sería 0, ¿verdad? Puede tener o este comportamiento o este comportamiento. Pero nunca un número negativo. Realmente, si, si B es negativo, no hay soluciones. Si B es negativo, no hay soluciones. Aquí la única pregunta es, ¿qué pasa si B es, bueno, si B es 0, entonces hay infinitas soluciones porque yo puedo escoger solo un C mayor que 0 y ya estuvo. Ahí está. Ahí está. Entonces, bien, esta solución la voy a denotar como y sub c porque depende de c, ¿verdad? Y sub c de x. Por lo tanto, eh, con respecto a la existencia y unicidad, hay solución única. Teorema de existencia y unicidad, ¿verdad? Es decir, de que en algún intervalo, si b es mayor que 0, a puede ser cualquier número, hay infinitas soluciones si b es igual a 0. O sea, y de a igual a 0. ¿Y qué soluciones cumplen eso? Bueno, cualquier cumplen y de c de x con c mayor que a. Porque si c es mayor que a, lo que está anterior a c es 0. Y no hay soluciones. No hay soluciones si b es menor que 0. Ok, aquí el conjunto de soluciones dependió solamente de la característica de b. Si b es mayor que 0, existe una solución única en algún intervalo alrededor de a. Aquí hay infinitas soluciones si b es igual a 0, precisamente cualquier y sub c de x con c mayor que a. Y ahí tenemos la función, ¿verdad? No hay soluciones si b es menor que 0, porque las formas de estas soluciones solo son o de esta forma o de esta forma, ¿verdad? Yendo de 0 y luego subiendo exponencialmente, o viniendo de 0 y teniendo esta forma. Ok, bueno, no estaba tan fácil ese problema, pues, pero ya está resuelto acá. Bueno, no sé si hay preguntas. No sé si hay preguntas en esto.
Ok, ya no hemos... Sí, hola. Hay una pregunta ahí, ¿no? Bueno, pues entonces hemos tardado un poco más en terminar esta sección 1.3, pero realmente creo que se ha visto bastante también el día de hoy. El lunes estaríamos trabajando con ecuaciones separables. Hay una técnica bien precisa para eso. Eh, Estos temas son un poquito incómodos por el hecho de que tienen technicalidades matemáticas y yo creo que es parte de lo que a ustedes les puede preocupar un poco. Creo que les gustará más cuando nosotros lleguemos a la parte de métodos precisos, bueno, en la siguiente sección que son ecuaciones separables y ya ver métodos y a trabajar estos métodos, ¿no? Ya un poquito más de álgebra, ocupar álgebra para trabajar todo eso. Pero bueno, ahí están los problemas del día de hoy. Entonces, pues ya estarán ustedes oliendo por ahí el almuerzo quizá. Así que bueno, nos quedamos hasta aquí el día de hoy. Pasen, ya estamos en la tarde. Pasen buenas tardes y ya saben que se pueden hacer sus preguntas por el grupo de WhatsApp. Nos vemos entonces el día martes. Feliz tarde. Gracias.